Vamos con la segunda línea, del 1.6 al 8. Y dijo Elohim que haya una expansión en medio de las aguas que separen una de las otras. Y creó Elohim la expansión dividiendo las aguas que estaban debajo y las que estaban sobre ellas. Y fue así. Elohim llamó a la expansión cielo, fue la tarde y la mañana el segundo día. Aquí hay una variante. En el primer día el Eterno dijo, y fue bueno. Fue día 1 y fue bueno. Ahora, en el segundo día no dijo que fue bueno. ¿Por qué no dijo que fue bueno? Miren lo que dice el texto. Y dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Y hizo Elohim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Elohim al firmamento cielos, y hubo tarde y mañana segundo día. ¿Por qué no hay la expresión de que fue bueno? No, porque en el día siguiente vamos a leer que fue bueno, y en el día siguiente vamos a leer que fue bueno, y en el día siguiente vamos a leer que fue bueno, hasta el séptimo día que terminó la obra de la creación y fue bueno. No, pero en el primer día hubo la separación de la luz y la oscuridad y fue bueno. Aquí dice por qué. Dice que. Ah, pero tú tienes chuleta, no, tienes chuleta, así no vale. Y fue bueno significa que fue bueno porque a través de esto se pueden medir los días. Porque cuando la luz es permanente o la oscuridad es permanente. No, las aguas, estamos hablando de las aguas, de la separación. ¿Por qué no fue bueno? Estamos en el segundo día. ¿Por qué no fue bueno la separación de los cielos, de las aguas superiores y de las aguas inferiores? ¿Por qué no dice del 1.6 al 1.8 que fue bueno? Lo voy a responder rapidito. Porque en todas las demás hay elementos distintos. Día, noche. No son iguales. Son totalmente diferentes. Pero en el caso de las aguas superiores y de las aguas inferiores, eran aguas. Era un solo elemento. Y separar un elemento en dos partes no es bueno, porque estás dividiendo su propósito. Ahora, ¿cómo se escribe cielos en hebreo? Shamayi. Quítale la shin y ¿qué queda? Mayi, aguas. Entonces, la shin, dicen los sabios que la composición de los cielos es el completo de los elementos que nosotros debemos aprender a hacer en la tierra. Porque la palabra cielos, que es Shamayi, está compuesta en un acrónimo, o sea, está simplificada de las palabras Esh y la palabra Mayin. Esh es fuego y se escribe Aleph, Shin, y Mayin es la otra parte de los cielos. Entonces, Shamayin es la unión de los cielos, de las aguas con el fuego, que son dos elementos totalmente diferentes, que uno contrarresta al otro. Desde la parte física, si yo tengo fuego y le echo agua, apago el fuego. O puede ser una implosión, claro, por la evaporación del agua, ¿no? Puede haber una explosión, pero si es mayor la cantidad de agua que la cantidad de fuego, la apaga. Y si es mayor la cantidad de fuego que la cantidad de agua, explota el agua. Entonces, por ninguna de las dos partes
se unen estos dos elementos, pero en los cielos están unidos el fuego y el agua. Y no hay uno que distinga al otro, no hay uno que separe al otro, no hay uno que destruya al otro, que lo degrade. Entonces, cuando el Eterno tuvo que hacer esa separación para nosotros en este mundo y tener que dejarnos estos dos elementos por separado para que nosotros aprendiéramos cómo se unían, no fue bueno. No dice que fue malo, pero no dice que fue bueno. ¿Me explico? Queda allí como la parte de por qué, estoy respondiendo la pregunta de por qué no fue bueno, no dijo que fue bueno en este aspecto. No, ahora sí lo consiguió. Aquella otra chuleta. Ajá. Según Rashi, según Rashi, la fórmula, y vio Elohim que era bueno, es omitida al finalizar de la creación del segundo día, ya que la misma no había sido concluida, no puede ser calificada como buena. Claro. Así vemos que en el día tercero, cuando fue concluida la obra e iniciara una segunda, que así fue concluida el mismo día, que el versículo repite, y fue bueno 2 veces. Pero fíjate lo que dice el Rambán en la guía de los perplejos 2.30. Este acto de separación de las aguas, que es donde me estaba basando para dar la respuesta anterior, claro, a Rashi explica de una manera literal. El Rambán explica de una manera un poquito más remesh, que es lo que estamos tratando de entender, otro nivel de interpretación de la Torá. Ahora, él dice que este acto de separación de las aguas superiores y de las aguas inferiores no es el orden físico correcto, porque las leyes de la naturaleza para las aguas superiores son las mismas que se aplican para las aguas inferiores. Por eso es que en la creación de los animales, cuando en este tercer día que vamos a ver, vemos que se crearon las aves del cielo y los peces del mar y las aves del cielo. ¿Por qué se crearon estas dos en el mismo día? ¿Por qué se crearon los dos el mismo día? Porque unos pertenecen a las aguas superiores y los otros pertenecen a las aguas inferiores. Van nadando y tú ves un ¿cómo se llama? Estos que viven en el Ártico, los pingüinos. Tú ves los pingüinos dentro del agua y ellos vuelan dentro del agua. Tú de hecho van planeando. Vean un documental de pingüinos para que ustedes vean cómo no nadan, ellos no hacen esto, ellos como que se impulsan, no sé con qué, tienen un propulsor en las paticas y van volando por dentro del agua. Increíble, ¿no? Entonces vemos que el hebreo nos explica muchas cosas de la materia, el por qué hay esta similitud. La obra de la creación no es una alegoría nada más, no es algo hipotético, también nos trae mensajes de cómo nosotros estamos compuestos ahora físicamente. ¿Por qué el mismo día se crearon estos dos? Porque los dos pertenecen al mismo elemento, al agua. ¿Sí? Entonces, claro, me adelanté un poquito, pero en lo que nos habla el Rambán es que ahora cuando leemos, y vamos a leer el tercer día, cuando leemos el tercer día, si vemos que como hay una separación de dos elementos diferentes, que es lo que estaba leyendo Noah en el Corosí, entonces sí es bueno. Es bueno porque ya se concluyó la separación, y dos, se le dio nombre a cada uno, y hubo una distinción entre las aguas y la tierra. Entonces eso sí es bueno. Cuando hubo la completación, que vamos a leer ahorita del 1.9 al 13. Y dijo Elohim que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos en un lugar en que aparezca lo seco. Fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Y dijo Primer bueno. Que se cubra la tierra de vegetación, de plantas, que den simientes según su especie, y de árboles que den fruto, que contengan la simiente de cada especie. Y fue así. Y la tierra se cubrió de vegetación, de plantas con simientes según su especie, y de árboles con frutos provistos de la simiente de cada especie. Y vio Elohim que era bueno. Fue la tarde y la mañana y ya tercero.
¿Ves que en esta porción del tercer día hay dos veces lo bueno? Porque ya se concluyó, como dijo el comentario de Rashid, que nos estaba leyendo el hermano Noah, se concluyó la separación de las aguas porque ahora hay una distinción entre una cosa y otra y se le dio nombre. ¿Qué importancia tiene el nombre, no? Cuando no tenía nombre, los mares, entonces, a pesar de que eran aguas, como no tenía nombre, no era bueno porque el nombre te da una función, te da un propósito, un destino. Y como separó las aguas superiores de las aguas inferiores y las aguas superiores estaban completas porque los cielos estaban completos y la tierra no estaba completa, el agua que estaba en la tierra no tenía un propósito hasta que se le dio nombre. Sí, no tenía identidad. Cuando se le dio el nombre de agua, de mares, fue que empezó a tener un propósito esa agua inferior. ¿Sí? Ahora, interesante lo que dice de los árboles, porque dice Larizal que aquí está el problema del elemento con que nosotros fuimos formados. Caramba. Pero fíjate lo que dice en específico cuando habla de la petición que Dios le da a los árboles y a la tierra para que produzca. Y dice, y llamó en el 10, y llamó Dios a lo seco tierra, eres, y la reunión de las aguas la llamó mares, y vio Dios que era bueno. El 11, y Dios dijo, produzca la tierra hierba que dé semilla, árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Ahora, aquí hay una similitud con el llamado a Abraham. Cuando el Eterno llamó a Abraham, dijo, Abraham, Abraham. Dos veces lo llamó. Y los sabios nos explican que cuando el nombre de un hombre es llamado dos veces de forma continua, es porque la imagen que está arriba en los cielos de ese hombre y la imagen que está en la tierra de ese hombre son iguales. Por eso es que se menciona dos veces. Lo mismo pasó con Noah, lo mismo pasó con Tera, que bueno, que después Tera se desvió un poquito del propósito, pasó con Moshe, pasó con Samuel, ¿sí? Entonces, esta similitud de que llames por nombre a la persona, en el caso de que estoy hablando de los patriarcas, los llamó dos veces, los sabios lo interpretan como que este ser era igual en los cielos y en la tierra, tenía la misma esencia, ¿no? Ahora, pasa lo mismo aquí. Aquí dice, en el 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba. Y otra vez, hierba que dé semilla, árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba, otra vez, hierba que da semilla según su especie, y árbol de fruto cuya semilla está en él según su especie. Pero esto no fue así. Entonces nos explica el Arizal que la tierra tenía que producir árboles con un fruto según su especie y que el árbol tuviera el mismo sabor que el fruto. Que cuando yo agarrara la corteza del árbol y agarrara el fruto del árbol y yo mordiera la corteza del árbol y el fruto, los dos supieran bien. Pero la tierra desobedeció eso. Y la tierra dio solamente fruto. Y el fruto sí tiene sabor, pero el árbol no tiene sabor. Entonces, la tierra, en una primera instancia, desobedeció la orden del Eterno que diera hierba según la hierba que
la semilla. Ahora, hay un árbol que sí hace eso, que es la canela. Tú agarras la corteza de la canela y tiene un sabor. Entonces, hubieron árboles y hierbas que sí obedecieron el mandato de Dios y otras que no. Y ahí hubo el primer desorden, dice Larissa. Porque hay hierbas, por ejemplo, te agarra el cilantro y se come el cilantro. ¿Qué es lo que se está comiendo? El fruto y el árbol al mismo tiempo. Entonces, esa hierba obedeció el mandato de Akadosh Baruj Hu, pero los árboles en general no obedecieron ese mandato de Akadosh Baruj Hu. Entonces, explica el Arizal que como nosotros fuimos formados de la tierra, ya venía como que plasmado en nuestra materia primordial la desobediencia. Porque el hombre es Adán y la tierra es Adamá. Es el femenino de Adán, si pudiera decir. La Adamá es la tierra. Claro, aquí lo menciona como eres, que es otra función del término tierra. Pero la palabra Adamá, que es tierra, el nombre Adán, que es humanidad, es un extracto de ese derivado de la Adamá. Y se pudiera decir que Adán es un diminutivo de la palabra Adamá, porque nosotros fuimos formados de la tierra. La hermana tiene una pregunta o no sé. Ajá, dígame. Hermano, pero pudo haber ocurrido eso después del pecado, de la desobediencia. No, esto es antes, no estaba la humanidad. No estaba la humanidad no estaba. No existía la humanidad, estamos en el tercer día. Sí, pero ¿cómo le consta a ese sabio que el árbol, después de la creación, desobedeció? No le salió el fruto de así como usted dice. No le consta cómo él prueba eso. ¿Cómo? ¿Cómo prueba ese sabio que dice usted Ajá. que el árbol desobedeció? ¿Cómo prueba eso? Porque no dio el fruto según lo que estaba diciendo la Torá. El fruto del árbol no era la misma esencia que la madera como tal. Pero ahí dice que fue bueno de una manera, ahí dice, después al Fue bueno, ¿qué fue bueno? Mira, ¿qué fue lo que dice que fue bueno? Dice que fue bueno. o sea, Dios Vea los textos, vea el texto para que sepa a qué le está diciendo Elohim que fue bueno. Y Dios dijo que separó las aguas que estaban debajo de los cielos y a un solo lugar que apareció seco. Y fue así, y llamó a lo seco tierra, y a la remisión de las aguas llamó mares. Y Dios dijo que era bueno. ¿Qué fue bueno? La separación de las aguas y la separación de la tierra, la reunión de las aguas y de la tierra. A eso es lo que Dios está diciendo que fue bueno. Claro, está bien. Y también dijo: y produzca la hierba de la semilla según su especie, el árbol de fruto cuya semilla está en su especie, y Dios dio que era bueno. ¿Sí? Sí. ¿Por qué el sabio Arizal hace este comentario? Porque no fue un común. La idea era que se pudiera comer tanto el tronco como el... Todo se pudiera comer, y la tierra no obedeció ese mandato. Ella decidió tener una estructura de sabor distinta a la del fruto, no en general, sino en particular. Ciertos árboles no fueron igual a su fruto, porque yo también le estoy mencionando árboles que sí obedecieron estas cosas. Eso determinó lo que es la humanidad como tal. Hay personas que obedecen la voluntad del Creador desde el principio, desde su raíz, y hay personas que no. Y eso es un hecho.
no lo tome literal. Porque lo que estaba hablando en un principio es que, uno, el nivel remesh no es literal. El nivel remesh me da pista, señales del por qué los textos están compuestos de esta manera, por qué los textos están escritos aquí. Le pasa que, claro, no nos acompañó el año pasado, que estuvimos hablando con Rashid a un nivel Peshá, que es literal, y este año queremos dar una nueva instrucción de cómo es el pensamiento del pueblo de Israel. Jamás estoy diciendo que es literal, ¿sí? Para que no se vaya con el pensamiento. ¿Por qué se basa? ¿En qué se basa? Si el sabio lo dice, es porque a niveles de interpretación de por qué están escritos los textos de esta manera, se pueden llegar a esas conclusiones, y eso es lo que me da un crecimiento del pensamiento del pueblo de Israel con relación a los textos, ¿sí? Dígame, hermano. O sea que la tierra infringió la ley de Hashem. En cierto modo, así como el ser humano también lo hizo. El ser humano fue creado, imagínense, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu y desobedeció. La tierra que no fue hecha imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu tenía la posibilidad de hacerlo. Pero es que ahí es donde entra, hermana. Primero no lo puedo literal. No. Donde entra lo que se llama Teshuvah. Por eso dicen que la Teshuvah es mejor que ser sadí. Y el que hace Teshuvah es más grande que un sadí. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía que haber hecho el hombre? Haber rectificado. ¿Me entiendes? Ahora, Entonces, la base de también está en el Talmud. Le voy a dar la cita para que lo pueda entender, y le voy a leer lo que dice la cita del Talmud en Mesajek Gitín 60b. La desobediencia de la tierra, como el árbol no tener el mismo sabor del fruto, es un drash, o sea, es una explicación midrashica. Un midrash no es algo literal tampoco, al igual que el remesh, ¿sí?, de la voluntad divina original, dejando espacio para el libre albedrío y el tikkun, que es la rectificación humana. ¿Por qué se hizo esto? Para dar el objetivo y la función al ser humano de poder rectificar, para no comer lo que se conoce como el pan de la pereza. El pan de la pereza, de que si Hashem nos hubiera hecho perfecto desde el principio, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene de que Hashem te haya creado perfecto? ¿Cuál es tu función entonces? Dejas de tener función. Lo ideal era crearte imperfecto para que tú pudieras alcanzar la perfección según el nivel que fuiste creado. ¿Sí? Entonces tu esfuerzo hace que tú puedas tomar la decisión de decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Cuando yo digo no lo voy a hacer, tengo libre albedrío. Si el Eterno nos hubiera dado la capacidad de decidir, entonces nosotros fuéramos un robot. Entre bien y el mal, ¿verdad? Y fíjate que es dualidad otra vez, ¿no? Bien, mal. Son dos cosas nada más. Hay solamente lo bueno que es Hashem y lo malo que es todo lo demás. Lo que no es de Hashem es malo, así de simple. No, que eso es medio bueno, no. Hashem es bueno y lo demás es malo. No hay medio tinto. Ahora, en eso la humanidad sí tiene que ver los colores, porque para yo alcanzar lo bueno del Eterno, yo tengo que pasar por procesos de vida que me van a ir llevando cada vez más, y eso es el tikkun, esa es la rectificación. ¿Para qué la tierra hizo esto adrede? Porque Hashem no se lo dijo literalmente, pero sí se lo dejó como, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Y cuántas veces no nos dice la Torah? Incluso hay una para allá que leímos hace poquito que nos dice, te voy a escoger la bendición y la maldición. Pues bien, escoge la bendición
y te irá bien, o escoge la maldición y te irá mal. ¿De quién es la decisión? Nuestra. Lo mismo pasó con la tierra. El Eterno le dijo lo que tenía que hacer y la tierra tomó una decisión porque la tierra fue creada incompleta. Si nos vamos al primer verso de la Torá, la tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad. Entonces, los cielos que no estaban ni desordenados, ni vacíos, ni en oscuridad, nos dieron un norte a seguir. Pero ya desde el principio en la tierra estaba vacía, desordenada y en oscuridad. Cuando el Eterno le da la orden a la tierra para que haga una función, la tierra no estaba completa. Todavía estaba vacía, desordenada y en oscuridad. Es normal equivocarse cuando tú estás vacío y desordenado y en oscuridad. Entonces no es una hipótesis que dice el sabio por decirla, es algo que se basa en los mismos textos de la Torá, porque la Torá me está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí me entendió ahora? ¿O sí quedó claro el punto de por qué el sabio llega a esa conclusión de explicarnos por qué la tierra desobedeció? O sea, Ajá. No quiero aclararle, porque como usted está nueva, de cierta forma, es una forma. veo que entonces el culpable de que estemos como estemos es Dios. Ah, Entonces Dios no hizo así. es que no es el culpable, porque yo soy responsable. Lo que nos permite, ¿qué es la libertad? No, lo que pasa es que tampoco la tierra no tenía conciencia. ¿Cómo que no? O sea, no es como nosotros. Si el espíritu, que ya va, si nosotros fuimos tomados de la tierra, como que la tierra no tiene conciencia. Ahora, que no tiene una conciencia como nosotros, pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas que estaban cubriendo la tierra antes de crearnos a nosotros. O sea, imagínense esto, el Espíritu de Dios, antes de entrar en nosotros, los seres humanos, ya estaba sobre la tierra. ¿Tenía conciencia o no tenía conciencia? Lo que pasa es que nosotros desde la humanidad limitamos a todas las demás estructuras creadas por Dios como que no tienen conciencia. Pero los planetas tienen conciencia, las estrellas tienen conciencia, porque circulan. ¿Tú crees que eso es por gravedad, por inercia? No. Ah. El mar sabe. El mar sabe, exacto, el mar. El Eterno le dijo a las aguas, le dijo al mar, no pases de aquí. Y las aguas, sí señor. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios crea tiene conciencia, porque todo es parte de Dios. Todo lo sostiene Dios, todo. Esto lo sostiene Dios, todo lo sostiene Dios. Esto tiene la conciencia de que no se puede destruir por el peso que yo le coloque, al menos que yo exceda la capacidad que se le fue dada. Pero esto tiene una conciencia que yo no la pueda discernir, es otra cosa. Pero Dios, que sí conoce todas las cosas, puede distinguir la conciencia de la tecnología que estamos usando ahorita, de las palabras que estamos usando, del lápiz, del micrófono, de la luz. Él puede distinguir la conciencia porque todo fue creado en base a lo que Él le dio al ser humano. Lo que pasa es que nosotros lo vemos, lo queremos comparar con la conciencia de nosotros. Ahí está el detalle. Claro. Dígame. El Eterno le dio al hombre, y cuando hablo del hombre, también hablo de la mujer. Ahorita lo vamos a ver, vamos a saltarnos para allá. Al hombre libre albedrío para decidir entre el bien y el mal. Por eso no podemos culpar al hombre. Claro, es nuestra elección. Vamos rapidito. Perdón.